En el cementerio, George permaneció solemne junto a su impactante madrastra Rosalie mientras enterraban a Carter, el padre de George. El aire estaba cargado con el sonido de sollozos ahogados y sentidas condolencias de los invitados reunidos. Cada voz era un testimonio del impacto que Carter tuvo en sus vidas. George y Rosie permanecieron en silencio. Sus ojos brillaban con lágrimas mientras se inclinaban ligeramente el uno hacia el otro, compartiendo un vínculo tácito en su dolor. Fue un momento lleno de tristeza. Sus corazones, abrumados por el peso de su pérdida compartida, permanecieron juntos, apoyándose mutuamente en silencio, encontrando consuelo en la presencia del otro mientras enfrentaban la irrevocable despedida. Tras el funeral y la partida del último invitado, George y Ross permanecieron en la tumba. El aire estaba cargado de silencio mientras la charla se desvanecía. Intercambiaron una mirada cómplice. Una misteriosa sonrisa se dibujó en sus labios, insinuando una conexión más profunda en ese momento de silencio. El peso de su pérdida parecía disolverse, dejando solo su vínculo innegable sin nada que ocultar. George se inclinó y besó apasionadamente los labios de Rosalie. Fue una unión que trascendió las etiquetas de madrastra e hijastro, floreciendo en un amor secreto que habían guardado durante demasiado tiempo. El mundo que los rodeaba se desvaneció al rendirse a la intensidad de sus sentimientos. Una silenciosa declaración de que afrontarían lo que viniera después juntos desde la muerte del señor Carter. El vínculo entre George y Rosalie había trascendido la mera amistad, evolucionando hacia algo más profundo e íntimo. Donde antes George había respetado los límites, ahora abrazaba a Rosalie con una pasión que reflejaba una conexión cada vez más profunda. Cada mañana, mientras se preparaba para el trabajo, la envolvía en cálidos abrazos y tiernos besos que irradiaban el tipo de afecto típicamente reservado para los esposos devotos, sin dudarlo un instante por Rosalie, quien se había convertido. El ancla de George tras el fallecimiento de su padre. Estos gestos no solo fueron bienvenidos, sino correspondidos con igual fervor. Juntos comenzaron a tejer una vida que reflejaba la de una pareja casada, con rituales compartidos y apoyo mutuo. Incluso reemplazaron el nombre en su buzón por George y Rosalie, un cambio que George sintió natural y correcto, como si consolidara su compromiso tácito. La transformación se extendió a su vida familiar, con el saludo en su teléfono fijo cambiando para reflejar su nueva dinámica. Cualquiera que llamara asumiría que George y Rosalie no solo cohabitaban, sino que vivían como una pareja legalmente casada, difuminando aún más los límites entre la compañía y la verdadera relación. Todo parecía estar desarrollándose a la perfección hasta que un día, cuando la madre biológica de Sarah George llamó, aunque se había divorciado del señor Carter hacía mucho tiempo, su amor y preocupación por George se mantuvieron inquebrantables durante la conversación. Sin embargo, detectó un tono inusual en la voz de su hijo. Eso despertó una pizca de duda sobre su relación con Rosalie. Intrigada y un poco inquieta, Sarah se sintió obligada a descubrir la verdad sin dudarlo. Decidió visitar a George sin avisar. Con el corazón acelerado, una mezcla de anticipación y aprensión, mientras conducía, las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Había George encontrado la felicidad o había algo más profundo, algo que él no estaba listo para compartir? Cuanto más se acercaba, más decidida estaba a comprender la dinámica entre George y Rosalie. Ansiosa por asegurar el bienestar de su hijo, incluso si eso significaba confrontar secretos que tal vez no estaría lista para afrontar. Unos días después, Sarah llegó inesperadamente a casa de George. Al entrar, la incredulidad la invadió. Toda la casa se transformó, adornada con flores vibrantes, velas parpadeantes en arcos florales blancos puros, como si se estuviera preparando para una gran boda. Su corazón se aceleró al contemplarla meticulosamente arreglada. Suite nupcial con una cama sembrada de rosas y el suave resplandor de la luz de las velas proyectando una neblina romántica. Aturdida y confundida, Sarah permaneció congelada en la puerta, intentando comprender la escena que tenía ante ella. Justo entonces, George y Rosalie aparecieron vestidos con su atuendo de boda. George lucía elegante con un smoking, mientras que Rosalie irradiaba belleza con un vestido de novia blanco puro y atractivo. La mente de Sarah corría y una oleada de incredulidad la invadió. Apenas podía procesar lo que estaba viendo. Al presenciar ¿qué es esto? ¿Por qué te casaste con tu madrastra?, exclamó de golpe. Su voz, una mezcla de sorpresa y traición, frente a la mirada inquisitiva de Sarah. Titubeó al intentar encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación, pero George se mantuvo firme, irradiando una orgullosa confianza al declarar su amor por Rosalie. «Quiero casarme con ella», dijo con voz firme. Ambos estaban listos para comenzar una nueva vida juntos y George no veía nada malo en su relación a pesar de las implicaciones sociales. Sarah estaba tan atónita que apenas podía encontrar la voz. «Tienes que cancelar esta boda», insistió. Su corazón latía con fuerza de incredulidad.
No puedes hablar en serio. Pero George se negó a titubear. Amo a Rosalie y está embarazada de mi hijo, declaró. Sus palabras resonaron en el aire como un trueno. La revelación golpeó a Sarah como un golpe físico que casi la hace caer de rodillas. Su mente daba vueltas, lidiando con la enormidad de lo que George acababa de confesar. Aunque le dolía profundamente, Sarah no podía librarse de la duda instintiva de que Rosalie realmente amaba a George. Le lanzó una mirada preocupada y le preguntó, ¿estás seguro de que el bebé en el vientre de Rosalie es tuyo? George dudó. La incertidumbre se reflejó en su rostro. Una sensación de inquietud se apoderó de él al responder, ¿qué quieres decir con eso, mamá? Sin vacilar, Sarah relató lo que sabía. Antes de que él falleciera, Carter le había dejado una advertencia importante. Estaba preocupado por la ambición de Rosalie. Carter había escrito su testamento, dejando todos sus bienes a George sin nada para Rosalie. Esto había encendido la furia de Rosalie. Desde la muerte de Carter, Sarah había estado observando discretamente las acciones de Rosalie. Reveló que había instalado cámaras en secreto en la casa de George y había descubierto los tratos de Rosalie con el abogado de la familia. George quedó atónito ante las revelaciones de su madre. Se giró hacia Rosalie, con los ojos llenos de sospecha y rabia. ¿Es cierto lo que dijo? Rosie es la niña en tu vientre. Se enfrenta a la inexistencia de cualquier lugar donde esconderse. Rosalie finalmente admitió que el bebé no era de George, sino de los abogados. Confesó que su seducción a George había sido una estratagema para asegurar su fortuna. Casarse con él significaría recibir la mitad de todo. En ese momento, George sintió como si le hubieran arrancado el suelo. Abrumado por el dolor, arremetió contra él, destruyendo todo en el lugar de la boda. Los sueños que había atesorado momentos antes se hicieron añicos a su alrededor. Todo era mentira. Gritó angustiado. Rosalie, ahora una extraña, sonrió desafiante. Sin otra opción, llamó al abogado para que viniera a recogerla y juntos dejaron el hogar que una vez había imaginado como suyo. Años después, George había madurado significativamente. Las heridas de su relación con Rosie le habían enseñado el verdadero valor de la familia y la autenticidad. El cariño que sentía por su madre, Sarah, se intensificó y ambos se apoyaron mutuamente durante toda la vida. Se acabaron las intrigas y los engaños. Lo que quedó fue el simple vínculo familiar, un tesoro que George redescubrió después de tantas pruebas.